La ciguanaba. Dicen que en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta y la única luz es el brillo tímido de las estrellas, la ciguanaba surge de los ríos y pozos de El Salvador. La leyenda cuenta que su figura deslumbrante es una trampa para los desprevenidos. Aparece como una mujer de belleza arrebatadora, vestida de blanco y con cabellos largos y negros que fluyen como el agua de los arroyos. Su voz dulce llama a los hombres que vagan solos en la noche, especialmente a los infieles o borrachos, atrayéndolos hacia su trampa mortal. Pero al acercarse a ella, la realidad se revela como una pesadilla. Su rostro se transforma en algo grotesco, con rasgos de caballo y ojos llameantes que queman directamente el alma. Gritos de terror resuenan en las orillas del río, pero ya es demasiado tarde. Se cuenta que, una vez, en el pequeño pueblo de Suchitoto, un agricultor llamado Don Jacinto vivió para relatar su encuentro con la ciguanaba. Volvía tarde en la noche, después de una fiesta en el pueblo, con más alcohol en la sangre que juicio en la mente. Mientras caminaba por el sendero junto al río, escuchó una risa suave que parecía flotar en la oscuridad. Mirando a su alrededor, vio a una mujer de cabello negro y rostro parcialmente cubierto por las sombras. ¿Te perdiste, hombre?, preguntó ella con una voz melodiosa. Don Jacinto, hipnotizado por su belleza, olvidó el miedo y se acercó, sintiendo el perfume de flores que emanaba de ella. Sin embargo, al intentar tocar su mano, el horror se reveló. El rostro de la mujer se deshizo como una máscara, mostrando el semblante de un caballo demoníaco. Don Jacinto gritó y corrió, pero no sin antes escuchar el sonido de cascos golpeando contra las piedras del río, como si la ciguanaba lo estuviera persiguiendo. Logró llegar a su casa, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus vecinos contaron que en las semanas siguientes vivía atormentado por pesadillas y era frecuentemente encontrado hablando solo cerca del río. La vi y casi me lleva. Eran las únicas palabras coherentes que lograba decir. Dicen que su salud se deterioró y que nunca más se atrevió a andar solo en la noche, especialmente cerca de cualquier cuerpo de agua. Si esta leyenda te pareció aterradora, sin duda la siguiente lo será aún más. ¿Te atreves a escuchar? Entonces quédate con El Cipitío. Cuentan que en las noches tranquilas, cuando el sonido del viento se mezcla con el susurro de las hojas, el cipitío aparece para romper el silencio con sus risas peculiares. A diferencia de la ciguanaba, el cipitío no asusta por su apariencia, sino por su naturaleza misteriosa e impredecible. Es descrito como un niño pequeño, eternamente joven, con un gran sombrero de palma y pies volteados hacia atrás. Vagando por los campos de maíz y los paisajes rurales, es a la vez travieso y enigmático, un espíritu juguetón que protege a los inocentes, pero que también advierte sobre la prudencia. Se cuenta que, cierta noche, en el mismo pueblo de Suchitoto, después del encuentro de Don Jacinto con la ciguanaba, una familia que vivía cerca del río empezó a escuchar risas infantiles provenientes del milpa. Era como si un grupo de niños estuviera jugando, pero era tarde en la noche, y todos sabían que nadie debería estar allí. Doña Carmen, la matriarca de la familia, lo encontró extraño, pero su hijo menor, Pedrito, se sintió atraído por el sonido. Se escapó de su cama y salió en silencio para ver qué estaba pasando. Cuando llegó al milpa, encontró a un niño pequeño de apariencia curiosa, sentado en un tronco comiendo tortillas y esparciendo cenizas alrededor de sus pies. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó Pedrito curioso. El niño misterioso solo sonrió y lanzó un puñado de cenizas al aire, que parecían brillar bajo la luz tenue de las estrellas. Solo estoy cuidando el maíz para que nadie lo dañe. ¿Quieres ceniza? Es mágica, respondió el cipitío, riendo. Pedrito se sintió a gusto y se quedó allí por un rato, escuchando las historias que ese ser extraño contaba. Historias sobre espíritus y misterios que habitaban los campos, pero de repente, la risa del cipitío se volvió lejana y Pedrito se dio cuenta de que estaba solo, en medio del milpa, sin saber cómo regresar a casa. Fue encontrado por la mañana, aún dormido cerca del tronco donde había visto a el cipitío, con marcas de cenizas en los pies y una pequeña tortilla a su lado. Doña Carmen creyó que el cipitío había protegido a su hijo de algo mayor, algo que quizás acechaba esa noche, tal vez incluso la ciguanaba, pero Pedrito siempre recordaría esa risa traviesa
y las cenizas brillantes que flotaban en el aire, como un sueño vívido que nunca lo abandonaría. Si esta historia te pareció intrigante, espera a escuchar la siguiente. ¿Te atreves a continuar? Entonces quédate con La Carreta Chillona. Dicen que en las madrugadas más silenciosas, cuando el mundo parece estar suspendido entre la vigilia y el sueño, un sonido perturbador corta el aire, el chirrido metálico de ruedas antiguas, seguido de gemidos y lamentos. Es la Carreta Chillona, la temida aparición que recorre las oscuras calles de El Salvador. No es una visión común, y quienes la ven rara vez logran olvidarla. Hecha de huesos humanos y guiada por una figura encapuchada, su llegada es una advertencia, una sentencia para los corruptos, avaros y aquellos que vivieron sin conciencia. Se cuenta que, cierta noche, en el pueblo de Panchimalco, un comerciante llamado Don Esteban estaba cerrando su tienda después de un largo día de trabajo. Era conocido por sus prácticas deshonestas, explotando a los trabajadores y acumulando riquezas a costa de los pobres. Mientras contaba el dinero de la caja registradora, el viento sopló con fuerza, apagando las velas y sumiendo el lugar en una oscuridad profunda. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un sonido estridente, como metal chirriando contra piedras. El sonido parecía venir de lejos, pero se acercaba cada vez más. Curioso e inquieto, Don Esteban salió a la calle. Lo que vio congeló la sangre en sus venas. Una carreta hecha de huesos humanos, tirada por bueyes esqueléticos, venía hacia él. Los ojos de las criaturas brillaban con un rojo intenso y los gemidos que emanaban de la carreta parecían gritos de almas atormentadas. Detrás de ella, una figura encapuchada sostenía las riendas. Su rostro era invisible, pero su presencia era aplastante. Don Esteban intentó correr, pero sus piernas parecían pesadas, como si la misma tierra lo sujetara al lugar. Cuando la carreta chillona se detuvo frente a él, un silencio sepulcral cubrió el pueblo. La figura encapuchada levantó un dedo delgado y huesudo, señalando directamente a Don Esteban. En pánico, cayó de rodillas y comenzó a llorar implorando misericordia. Dicen que esa noche perdió el conocimiento y fue encontrado en la mañana, tirado en la calle, con marcas de ruedas alrededor de su cuerpo, pero sin heridas visibles. Don Esteban nunca volvió a ser el mismo. Vendió su tienda, donó sus riquezas y pasó el resto de su vida rezando, convencido de que había escapado por poco de ser llevado por la carreta chillona. Pero lo más extraño ocurrió algunos días después, cuando otro comerciante, tan corrupto como Don Esteban, escuchó el mismo sonido de ruedas chirriando en la madrugada y desapareció sin dejar rastro. Dicen que hasta hoy, la carreta chillona sigue vagando por las noches de El Salvador, buscando las almas de aquellos que viven en la avaricia y la injusticia. Si esta leyenda te pareció aterradora, prepárate, porque el próximo relato helará tu alma. ¿Te atreves a continuar? Entonces quédate con El justo juez de la noche. En las noches más oscuras, cuando el silencio domina las calles y hasta el viento parece contener la respiración, un misterioso jinete emerge de las sombras, vestido completamente de negro, con un sombrero ancho que cubre su rostro y montado en un caballo igualmente oscuro. Es conocido como el justo juez de la noche. Dicen que su presencia es una advertencia para los criminales, los alborotadores y aquellos que rompen las leyes morales. No busca gloria ni reconocimiento. Su misión es simple e implacable: proteger a los inocentes y llevar justicia a quienes creen estar por encima de ella. Se cuenta que hace muchos años, en el pueblo de Hilo Vasco, un grupo de bandidos aterrorizaba a los habitantes. Saqueaban casas, robaban ganado y desaparecían en la oscuridad de la noche sin que nadie pudiera detenerlos. Las autoridades locales, temerosas o corruptas, no hacían nada para enfrentarlos. Sin embargo, una noche, los criminales decidieron atacar la finca de Don Andrés, un humilde agricultor conocido por ayudar a los más necesitados. Armados con antorchas y armas, se acercaron a la propiedad, riendo y gritando, seguros de su impunidad. Pero al llegar a la entrada principal, fueron sorprendidos por un sonido poderoso e inquietante, el trote firme de un caballo que parecía surgir de la nada. Antes de que pudieran reaccionar, el jinete apareció, bloqueando el camino con su imponente presencia. Su voz, baja y grave,
resonó como un trueno en la noche. La noche es para nosotros, no para los vivos. Los bandidos, incrédulos al principio, intentaron enfrentarlo, pero sus armas resultaron inútiles. Los disparos no tenían efecto, como si el jinete estuviera hecho de sombras y acero. Uno a uno, los hombres cayeron al suelo, aterrorizados, mientras el caballo negro relinchaba y los ojos del justo juez brillaban con una luz fantasmal. Cuando amaneció, los cuerpos de los bandidos fueron encontrados esparcidos por el camino que conducía a la finca. No había señales de heridas, pero sus rostros estaban congelados en expresiones de puro terror. Los habitantes del pueblo agradecieron al misterioso protector, aunque nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba. Desde entonces, la historia del justo juez de la noche se cuenta como un recordatorio de que, incluso en las noches más sombrías, existe una fuerza que vela por los inocentes y castiga a quienes desafían el orden. Pero cuidado, dicen que si caminas solo por las calles desiertas después de la medianoche y tus intenciones no son puras, podrías escuchar el sonido lejano de cascos golpeando el suelo. Él observa, esperando, listo para intervenir donde la justicia ha fallado. Si esta leyenda te pareció fascinante, espera a escuchar la próxima, un relato sobre la Cuyancúa, una criatura que habita los lugares más oscuros y que pocos pueden describir sin temblar de miedo. ¿Te atreves a continuar? Entonces quédate con la Cuyancúa, la serpiente guardiana de los ríos. En las profundidades de los ríos y lagos de El Salvador, donde las aguas son oscuras y el silencio de la noche solo es interrumpido por el susurro de las hojas al viento, se dice que habita la Cuyancúa. Este ser legendario es descrito como una mujer con cuerpo de serpiente, inmensa y sinuosa, con escamas brillantes que reflejan la luz de la luna. Su cabeza, sin embargo, es la de una mujer, con cabellos largos y ojos hipnotizantes que atraen tanto como aterrorizan. La leyenda cuenta que la Cuyancúa es la guardiana de las aguas y protectora de sus secretos. Aparece ante quienes se aventuran cerca de los ríos en la noche, especialmente a aquellos que pescan más de lo necesario o contaminan el medio ambiente. Para ellos, la Cuyancúa emerge en silencio, deslizándose por el agua hasta aparecer con un rugido ensordecedor, arrastrando a los incautos hacia las profundidades. Aquellos que la encuentran rara vez regresan, y los pocos que logran escapar nunca vuelven a ser los mismos. Se dice que una noche, en el pueblo de Hilo Vasco, un joven llamado Ernesto decidió ir a pescar después del anochecer, ignorando las advertencias de los mayores. La Cuyancúa es solo una historia para asustar a los niños, decía mientras preparaba sus redes. Sin embargo, al lanzar la última red, algo comenzó a jalarla con fuerza descomunal. Ernesto pensó que había atrapado un pez enorme y luchó para recuperarla, pero entonces sintió como el agua a su alrededor se enfriaba. Cuando miró hacia abajo, vio dos ojos brillantes emerger de la superficie, seguidos por la enorme cabeza de mujer serpiente. El rugido de la Cuyancúa resonó en la orilla del río, y Ernesto, paralizado por el terror, soltó la red y corrió sin mirar atrás. Al llegar al pueblo, sus gritos despertaron a los vecinos, quienes lo encontraron en estado de shock, incapaz de hablar. Pasaron días antes de que lograra balbucear lo que había visto, y juró no volver a acercarse a un río por la noche. Algunos pescadores afirman que la Cuyancúa es más que una protectora de los ríos. Es una vigilante que castiga a quienes irrespetan la naturaleza. Otros, sin embargo, creen que guarda tesoros escondidos en las profundidades y que su furia es una defensa contra quienes intentan robarlos. Pero sea cual sea su verdadera naturaleza, una cosa es segura: aquellos que la encuentran jamás olvidan su mirada penetrante y el sonido de sus escamas deslizándose en la oscuridad. Si esta leyenda te pareció aterradora, prepárate para la próxima. Es aún más sombría y misteriosa. ¿Te atreves a escuchar? Entonces quédate con La Descarnada, el terror de las carreteras nocturnas. En las oscuras noches de El Salvador, cuando el viento silba entre las montañas y las carreteras desiertas parecen interminables, hay quienes aseguran que una figura aterradora deambula en busca de sus víctimas. Es conocida como La Descarnada, una mujer cuya apariencia es la pesadilla de cualquier viajero. Desde lejos parece ser una mujer hermosa,
con largos cabellos negros que caen en cascada sobre sus hombros y un cuerpo cubierto por un vestido blanco andrajoso. Sin embargo, al acercarse, la ilusión desaparece. Su rostro y cuerpo están descarnados, dejando al descubierto músculos ensangrentados y huesos visibles. Se dice que la descarnada aparece en las carreteras desiertas, especialmente por la noche, pidiendo aventón o llamando a los conductores que viajan solos. Para los desprevenidos que se detienen a ayudarla, el destino es uno solo: terror absoluto. Tan pronto como entran en contacto con ella, la descarnada revela su verdadera forma, riendo con una carcajada demoníaca, mientras sus ojos vacíos miran directamente al alma de sus víctimas. Muchos conductores aseguran que ella aparece en el asiento trasero de sus vehículos, sin que noten cómo entró, y desaparece tan rápido como llegó, dejando solo el olor a azufre y los gritos resonando en la mente de quienes la han visto. Una de las historias más conocidas sobre la descarnada ocurrió en los alrededores de Chalatenango. Jorge, un camionero experimentado, conducía tarde en la noche transportando mercancías. El cansancio comenzaba a dominarlo cuando, en medio de la carretera, vio a una mujer de pie haciéndole señas. Contra su instinto, Jorge detuvo el camión y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer solo señaló hacia la cabina, como si pidiera aventón. Jorge abrió la puerta y ella subió en silencio. Durante los primeros minutos, sintió un escalofrío inexplicable. La mujer no decía una palabra, y Jorge evitaba mirarla directamente. Cuando finalmente reunió el valor para preguntarle hacia dónde iba, un olor nauseabundo inundó la cabina. Fue entonces cuando la vio a través del espejo retrovisor. Su rostro estaba desprovisto de piel, los músculos palpitaban y los dientes se mostraban en una sonrisa aterradora. Jorge gritó y frenó de golpe, saliendo corriendo del camión. Cuando miró hacia atrás, la figura había desaparecido, pero el olor y la visión horrenda continuaron persiguiéndolo durante días. Desde entonces, Jorge nunca volvió a viajar solo por la noche. Muchos creen que la descarnada es el espíritu de una mujer que fue traicionada y brutalmente asesinada, regresando para buscar venganza. Otros dicen que es una manifestación sobrenatural destinada a castigar a quienes transitan en la noche con intenciones erróneas. Pero sea cual sea su origen, es un recordatorio de que las carreteras nocturnas de El Salvador esconden peligros que desafían toda lógica.